Sara era una persona tan brillante que su presencia llenaba cualquier espacio. Era como si ella misma fuera una pequeña luz solar que iluminaba todo a su alrededor. Rápidamente quedó claro que nuestra amistad era algo más que simples encuentros ocasionales. Ambas buscábamos en la vida algo sencillo, y era precisamente en esos momentos, en los paseos nocturnos, en una taza de café o en una ligera conversación en una cafetería, donde encontrábamos consuelo. Cada una de nuestras noches con una copa de vino era como una historia aparte que continuábamos día tras día. Nos sentábamos en la terraza, mirábamos las estrellas, y Sara, con su risa contagiosa, me contaba sobre los habitantes locales, haciendo sus historias tan vivas y divertidas que sentía que también me estaba convirtiendo en parte de ese pequeño mundo. Rara vez hablábamos de cosas complicadas. Más bien, nuestras conversaciones trataban sobre nuestros días, películas, libros o divertidos accidentes. Y parecía que eso era suficiente. A veces, mientras tomábamos una taza de té, notaba cómo su mirada se volvía seria, como si intentara comprender lo que realmente pensaba. Pero siempre volvíamos rápidamente a temas más ligeros, y sentía que su amistad me ofrecía el espacio necesario para ser yo misma. Un día, cuando nos encontramos de nuevo en una cafetería local, Sara sugirió, ¿por qué no comienzas a ir al gimnasio? Lo dijo con una expresión que no pude ignorar, una leve convicción, como si estuviera segura de que eso era algo que yo necesitaba. No era una gran fanática del deporte, pero su propuesta no sonó como una obligación, sino como algo que podría agregar variedad a mi vida. Me contó que el gimnasio aquí era pequeño, acogedor y tenía muy buenos entrenadores. Y aunque no estaba completamente segura de mi decisión, sentí que lo necesitaba. Quería probar algo nuevo, así que acepté. Nos inscribimos en clases y desde entonces el gimnasio se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos desconectar de la rutina diaria, olvidarnos de las preocupaciones y simplemente estar juntas. El gimnasio no era como los de la gran ciudad. Aquí todo era tranquilo y relajado. Sara y yo, a veces riendo, hacíamos los ejercicios mientras hablábamos sobre nuestras semanas. Se convirtió en nuestro pequeño ritual, y lo sorprendente es que, en ese momento, empezaba a parecerme que todo a mi alrededor finalmente se había colocado en su lugar. Pasábamos horas charlando sobre la vida, discutiendo sobre quién hacía mejor los ejercicios, pero eso no importaba. Lo importante era que, en estas pequeñas alegrías, me sentía en casa. Un día, cuando Sara y yo llegamos al gimnasio como siempre, ella me sorprendió al proponer que su hermano Jake se uniera a nuestra sesión. Me quedé paralizada por un momento. Casi no habíamos hablado y no estaba segura de si quería pasar tiempo con él. Jake era mayor que yo, callado y introvertido. En las reuniones comunes siempre se mantenía distante, como si no quisiera unirse a las conversaciones. Me parecía que simplemente no le gustaba la compañía y prefería la soledad. Pero Sara lo sugirió con tanto entusiasmo que no pude rechazarlo. Me dijo que Jake había estado pasando por un momento difícil últimamente y que tal vez le haría bien pasar tiempo con nosotras. Acepté, aunque me sentía un poco incómoda. Cuando llegó, me di cuenta de que era igual que siempre, un poco cerrado y silencioso. Comenzamos a entrenar, y Sara, como siempre, charlaba sonriendo, contándome divertidas historias sobre los entrenamientos. Pero Jake permanecía en un rincón, absorto en su teléfono. A veces levantaba la vista, pero seguía estando en su zona de confort, distanciándose de nosotras. Me sentía incómoda. No sabía cómo iniciar una conversación con él. Sara hablaba con él, pero eran frases cortas, como si él no estuviera completamente involucrado en la conversación. No discutía, no reía, no hacía preguntas. Todo permanecía en silencio, incluso algo opresivo. Intenté no prestar atención a ese silencio y seguí haciendo los ejercicios. Pero en lo profundo de mi ser sentía que algo no estaba bien. Tal vez era su mirada. A veces, cuando levantaba los ojos y me miraba, me sentía incómoda. No era agresión ni hostilidad, pero había algo en su mirada que me hacía dudar. Sara se fue al vestuario, dejándonos a Jake y a mí. Pensé que ese momento no sería tan extraño, pero me equivoqué. Jake de repente levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Sentí cómo se abría un vacío entre nosotros, uno que nadie podía llenar. Me miró y supe instintivamente que quería decirme algo. ¿Vienes aquí a menudo?
preguntó de repente. Su voz era baja, pero sentí que en esa pregunta había algo más que simple curiosidad. Me sorprendió un poco, pero respondí con una ligera sonrisa. Sí, este lugar es mío. Con Sara venimos a entrenar regularmente. Jake asintió, pero su mirada permaneció igual que antes, penetrante, observadora, como si intentara entender algo. Al día siguiente, recibí un mensaje de Jake. Era una disculpa corta y simple por la conversación de ayer. Escribió que tal vez sus palabras habían sido extrañas y que necesitaba hablar sobre lo que le preocupaba. Inmediatamente entendí que esa conversación podría haber sido parte de algo más complejo de lo que había supuesto. Su mensaje me hizo reflexionar. No puedo decir que estuviera preparada para esto, pero sentí que no podía dejar todo ahí. Necesitaba entender qué había detrás de sus palabras, de su silencio. Acordamos encontrarnos, y yo propuse hablar de todo en una cafetería. Aceptó, y en mi mente trataba de prepararme para una conversación que no podía ser fácil. Nos encontramos tarde por la noche, en uno de esos cafés donde todo es tranquilo y acogedor. Jake llegó un poco antes. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, recargado en el respaldo de la silla, con la misma expresión cerrada en su rostro. Cuando me acerqué, levantó los ojos y sonrió, pero no era la sonrisa relajada que solía tener. De inmediato sentí que se sentía incómodo y su incomodidad era casi palpable, incluso en la forma en que se sentaba. Nos sentamos y durante unos minutos no dijimos nada. Sentí como cada palabra que quería decirme costaba más de lo habitual. Su silencio arrastraba el mío, como una fuerza invisible, y no sabía por dónde empezar. Finalmente decidí hablar. Te disculpaste, pero todavía no entiendo completamente lo que pasó ayer, dije tratando de hablar con calma. ¿Por qué dijiste que percibo el mundo de manera diferente? No fue solo una frase al azar, y no puedo olvidarlo tan fácilmente. Él suspiró, inclinándose ligeramente en su silla. Sus ojos estaban cansados, pero aún claros cuando comenzó a hablar. Tienes razón, dijo. No debí decir esas cosas, pero en ese momento no pude detenerme. Yo no esperaba que tomaras mis palabras de esa manera. Simplemente estaba pasando por un mal momento y no sabía cómo lidiar con ello. No quería que pensaras que estaba tratando de imponer algo o algo así. Solo intentaba expresar lo que sentía, y a veces, cuando estoy mal, las palabras no salen como quiero. Lo escuché, y todo empezó a aclararse un poco. Jake era diferente de lo que había pensado. En su silencio y distanciamiento había más de lo que imaginaba. No era simplemente cerrado. Probablemente era una persona que necesitaba tiempo para aprender a abrirse y hablar sobre sus sentimientos. Y quizás ayer lo hizo de la peor manera posible. ¿Realmente quieres saber por qué dije eso? Continuó, mirándome atentamente. Parece que ves las cosas tal como son, sin engañarte a ti misma, sin esconderte de nada. No eres como los demás, no tienes miedo de eso. Tal vez te envidie un poco por eso. Yo trato de ocultar todo lo que siento, y eso me está destruyendo. Sentí como sus palabras, aunque no del todo claras, empezaban a llegarme. No era como pensaba. Fue una revelación que inesperadamente destruyó mi idea de él. Gracias por decirme esto, dije sonriendo suavemente. Creo que solo necesitabas encontrar a alguien que te escuchara en lugar de tratar de entender a través de las miradas ajenas. Nos quedamos un rato más en silencio, pero ya no había esa pesadez que había al principio. Todo parecía un poco más sencillo. Jake, al parecer, estaba agradecido de que no me hubiera alejado. Nos prometimos ser honestos el uno con el otro, y sentí que ahora teníamos la oportunidad de seguir adelante, sin esa indefinición que había colgado entre nosotros. Cuando regresé a casa después de la reunión con Jake, sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. No podía deshacerme de la sensación de que muchas cosas habían cambiado y que ahora, después de esa conversación, todo sería completamente diferente. Pero antes de que todo eso quedara en el pasado, necesitaba hablar con Sara. Ella notó que me había vuelto un poco distante. Normalmente discutíamos todo lo que sucedía en nuestras vidas, pero últimamente me había ido cerrando más en mí misma, especialmente después de la reunión con su hermano. En sus ojos había una pregunta, pero no se apresuró a hacerla. Estaba esperando a que yo misma lo contara.
y sabía que ahora no podía seguir ocultando lo que había pasado. Nos encontramos esa misma noche. Le propuse vernos en el mismo café donde habíamos pasado tanto tiempo. Sara estaba sentada en la mesa, su mirada atenta pero ligera, como siempre. No se apresuró a iniciar la conversación, no hizo preguntas innecesarias, como si esperara a que yo estuviera lista para contarle. Me senté frente a ella y por un momento todo fue como antes, pero sabía que ahora debía ser diferente. Sara, necesito hablar, dije, algo nerviosa, aunque ella no parecía preocupada. Simplemente asintió en silencio, indicándome que estaba dispuesta a escuchar. Tan pronto como Sara se fue al vestuario, dejándonos a Jake y a mí, todo a nuestro alrededor se sumió en un extraño silencio. El gimnasio estaba tranquilo, como siempre, pero hoy este silencio se sentía de una manera especial, denso, casi palpable. Continué con los ejercicios, tratando de ignorar su presencia, pero la mirada de Jake no me dejaba en paz. Seguía haciendo mis rutinas, esforzándome por no prestarle atención. Comencé a sentirme algo incómoda. Siempre me consideré una persona bastante introvertida, pero con Jake todo era diferente. En su silencio había más que solo la negativa a interactuar. No decía nada, pero sentía que su mirada hacía una pregunta, y el momento en que rompió el silencio fue extraño, casi inquietante. ¿Vienes mucho aquí?, preguntó en voz baja, como si ya supiera la respuesta. Me quedé paralizada por un momento, sin comprender de inmediato que su pregunta podría significar algo más que simple curiosidad. Sonreí y, tratando de mantener la calma, respondí, sí, este es nuestro lugar con Sara. Él asintió, pero siguió mirándome, como si intentara entender algo. No sabía cómo reaccionar. Parecía una persona cerrada, pero en esa mirada había algo que me hacía sentir que estaba perdiendo el control de la situación. Había la sensación de que no solo me observaba, sino que de alguna manera me estaba examinando, tratando de leer entre líneas. El silencio nos envolvió de nuevo, pero ahora se sentía un poco opresivo. Traté de recuperar la calma habitual, pero me di cuenta de que este momento no era tan sencillo como parecía en un principio. En su silencio había algo que no podía explicar, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Cuando Sara se fue al vestuario, dejándonos a Jake y a mí, la atmósfera en el gimnasio se volvió aún más densa. Jake, todavía absorto en su teléfono, de repente rompió el silencio. Levantó los ojos y me miró con una expresión, como si ya supiera lo que debía decir. No podía entender lo que quería, pero su mirada me hizo detenerme. ¿Vienes mucho aquí?, preguntó. Su voz era suave, pero sus ojos no se apartaban de mí. Sentí como su pregunta penetraba en algún lugar dentro de mí, y eso me provocó una extraña sensación de inquietud. Intenté relajarme y respondí con una ligera sonrisa, tratando de recuperar la atmósfera habitual. Sí, este es mi lugar. Con Sara solemos entrenar aquí a menudo. Él asintió, pero seguía mirándome. No era una mirada cualquiera. En sus ojos había algo, como si estuviera buscando una respuesta que pudiera esconderse tras cada palabra que decía. Fue un momento en el que te das cuenta de que una conversación no es solo una frase, sino un intento de encontrar alguna clave para entender algo. Sentí como el aire a nuestro alrededor se volvió más denso, y de repente quise recuperar el control de la situación. ¿Estás buscando algo? No pude evitar preguntar, y añadí. Sabes, aquí todos se conocen bien. Me gustó cuando empecé a venir. Es tranquilo, sin multitudes, y los entrenadores son buenos. Jake suspiró levemente y se llevó la mano a la frente, como si estuviera pensando en algo. Su mirada era vaga, y había tantas ideas en ella que sentí que nunca podría comprender lo que realmente quería decir. Eres muy diferente a todas sus amigas, dijo, y lo dijo en un susurro tan bajo que apenas lo oí. No esperaba una respuesta de mi parte, pero sentí cómo sus palabras parecían atar el espacio entre nosotros. En ese momento, quedó claro que la conversación no era casual. No entendí de inmediato lo que quería decir. Lo dijo con una expresión que me dejó curiosa, queriendo saber qué exactamente intentaba transmitir. Traté de mantener la calma y respondí con una sonrisa, aunque por dentro sentía una ligera confusión. ¿A qué te refieres con eso? Él solo asintió y, bajando la mirada,
continuó observando el suelo como si la conversación ya hubiera terminado. Sentí como sus palabras permanecían suspendidas en el aire, creando un espacio para lo no dicho. No sabía qué estaba tratando de decir, pero ahora estaba segura de que esta conversación no había sido casual. Y tal vez, finalmente comenzaba a sentir que él ocultaba algo más que simplemente su silencio. De repente, el silencio cayó. Jake seguía sentado en silencio, sin levantar la vista del suelo, y yo, sin saber qué hacer con ese silencio, sentía cómo el espacio a nuestro alrededor se comprimía. Parecía que incluso comenzaba a escuchar mi respiración, que se volvía cada vez más rápida y ligera. Lo único que quedaba era esperar a que alguien rompiera esa incomodidad. Pero él no rompió el silencio. En su lugar, después de una larga pausa, dijo algo extraño que me hizo ponerme alerta. No sabía cómo empezar. Mis pensamientos estaban confusos, pero sabía que debía ser sincera. De lo contrario, todo quedaría en el aire. Le conté sobre la conversación con Jake, sobre lo que me preocupaba en su comportamiento extraño y sus palabras. Le expliqué cómo me sentí incómoda y por qué su frase sobre cómo percibo el mundo de manera diferente no me dejaba en paz. Traté de explicarle que su silencio y sus comentarios raros me hicieron sentir ajena, como si estuviera en medio de una situación de la que no sabía nada. Sara me escuchó en silencio. Su rostro permaneció tranquilo, pero noté que sus ojos se volvían un poco más serios. Cuando terminé, hizo una pequeña pausa, como si estuviera pensando en mis palabras. No sabía que él se comportaba así, dijo en voz baja. Pero entiendo lo que sentiste. Jake no siempre ha sido una persona abierta. Ha pasado por momentos difíciles en su vida y a menudo no sabe cómo expresar lo que siente. Tal vez es su forma de defenderse, supongo. Guardé silencio, dejándola continuar. Sabes que valoras la honestidad en las personas y yo también. Pero creo que debes darle tiempo. No quería que te sintieras incómoda. Es solo que, a veces, cuando le cuesta, no sabe cómo encontrar las palabras adecuadas. Pero eso no significa que no valore tu amistad. Suspiré, sintiendo cómo sus palabras me tranquilizaban. Sabía que tenía razón. Jake era realmente una persona diferente, y tal vez sus rarezas eran el resultado de lo que había vivido. Pero también sabía que no debía enfrentarme a esto sola. Tenía que contarle a Sara lo difícil que me había sido soportar ese silencio y las cosas no dichas, porque ella no era solo mi amiga, sino alguien con quien podía ser sincera. Gracias por escucharme, dije cuando mis pensamientos empezaron a calmarse. Sara sonrió y puso su mano sobre la mía. Siempre nos vamos a apoyar, ¿verdad? Preguntó, como si sus palabras no fueran solo una pregunta, sino una afirmación de que nuestra amistad era algo más que solo buena relación. Sí, claro. Respondí con la certeza de que, a pesar de todo lo que había pasado, podríamos superar esto juntas. Pasaron varias semanas y todo comenzó a calmarse gradualmente. Sara y yo volvimos a nuestras habituales reuniones, y Jake, aunque seguía siendo un poco cerrado, se volvió un poco más abierto. Se unió a nosotros en el gimnasio, y la atmósfera entre nosotros, aunque no completamente ligera, mejoró. Ambos comenzamos a entendernos mejor. Un día, cuando Sara y yo estábamos tomando una taza de té, ella se apartó un poco y me miró con un interés genuino. Noté que estaba esperando el momento en que pudiéramos hablar abiertamente. Estaba lista para escuchar cómo me sentía ahora, y yo sabía que debía dárselo. Decidí iniciar la conversación. Sabes, he estado pensando en esto, en lo que pasó entre Jake y yo, en cómo me apoyaste, en cómo me ayudaste a entender la situación. Y ahora entiendo que lo importante para mí no fue solo cerrar el tema, sino también entender lo que significa para mí, para nosotras. Sara me miró, su mirada tranquila, pero llena de apoyo. Me alegra que hayas podido entender tus sentimientos, dijo suavemente, pero con esa calidez que siempre ha existido entre nosotras. Siempre quise que pudieras confiar en mí, y entiendo que hiciste lo correcto al hablar con él. Eso fue importante. Sentí un alivio. Podía decir todo lo que pensaba, y Sara me entendió. Pero lo más importante es que entendí para mí misma. Nuestra amistad no depende de lo que suceda en la vida de otras personas. Ambas buscábamos sinceridad y comprensión,
Y nuestra conexión era fuerte porque no temíamos enfrentarnos a conversaciones difíciles. No lo conté de inmediato porque me costaba, pero ahora siento que todo está bien. Ambas pasamos por algo que nos hizo más fuertes, y estoy segura de que esto solo nos acercará, dije. Sara asintió, y en sus ojos había algo tranquilo, seguro. Me apoyó no solo con palabras, sino también estando a mi lado cuando necesitaba hablar, cuando no sabía cómo lidiar con lo que estaba pasando. Nos quedamos sentadas, hablando de todo y de nada, como antes. Pero ahora ese silencio entre nosotras era diferente. No vacío, sino lleno de confianza y comprensión. En un momento me di cuenta de que nuestra amistad, habiendo pasado por pruebas, se había vuelto aún más fuerte, y que los cambios, aunque no siempre fáciles, pueden ser una bendición, porque abren nuevos horizontes. Sara sonrió y dijo, «Sabes, creo que a veces nuestras relaciones cambian, y eso es normal. Lo importante es que seguimos siendo honestas entre nosotras». Asentí, y en ese momento me di cuenta de que no solo habíamos sobrevivido a todo lo que sucedió, sino que habíamos aprendido a ser más auténticas la una con la otra, y eso era lo más valioso que podía sacar de toda esta situación. «Percibes el mundo de una manera diferente», dijo con tanta calma que me costó entender si era una pregunta o una afirmación. Sentí como esa declaración parecía adherirse a mis pensamientos y quedarse ahí, inquietándome. No sabía qué quería decir con eso. ¿Qué esperaba de mí? ¿Por qué eso parecía tan importante? Intenté cambiar el tema a algo más seguro para recuperar la sensación de control sobre la situación, pero Jake seguía mirando al suelo, como si sus palabras no necesitaran respuesta. Sonreí. Pero en ese gesto no había la ligereza que siempre acompañaba nuestras conversaciones con Sara. En su silencio había algo frío que me hacía sentir como si estuviera al borde de algo. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, aunque ya sabía que no obtendría una respuesta clara. Pero, como me parecía, esta pregunta no era tanto para él como para mí misma. Intentaba comprender qué estaba pasando y por qué esta conversación parecía tan importante. Él parecía no escucharme. Solo murmuró algo ininteligible que no pude entender y luego volvió a sumergirse en el silencio. Fue extraño. Me faltaban sus palabras, pero lo que más me preocupaba era el silencio que se había instalado entre nosotros como algo ajeno. Cuando la conversación volvió a callarse, me sentí incómoda. No era una conversación normal, en la que uno pudiera simplemente desechar las palabras y no pensar en ellas. Las palabras de Jake parecían haberse grabado en mi memoria y no podía ignorarlas. La incomodidad aumentaba. Sentí como mi corazón latía más rápido y me dieron ganas de irme, de dejar esa conversación atrás. No dijimos nada importante, pero estaba claro que después de esa noche, muchas cosas iban a cambiar. Cuando comenzamos a prepararnos para irnos, aún no podía deshacerme de esa extraña sensación que quedó después de la conversación con Jake. Toda esa incertidumbre, sus palabras que parecían haber pasado por encima de mi comprensión, todo eso no me dejaba tranquila. Sentí que algo importante había ocurrido, pero no lograba entender qué exactamente. Salíamos del gimnasio y Sara regresó, sonriendo como siempre, satisfecha de que el entrenamiento hubiera terminado. Sentí un alivio cuando su presencia trajo de vuelta la atmósfera habitual, pero incluso su risa no podía disipar la extraña sensación de inquietud que ahora no me dejaba en paz. Trataba de no pensar en esa conversación con Jake, pero sus palabras, como una chispa débil, seguían parpadeando inquietas en mi cabeza. Percibes el mundo de manera diferente. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué sentía que no era solo una observación casual? Caminábamos por la calle, y yo trataba de liberarme de esa creciente sensación de que la conversación no había terminado, de que había un secreto escondido en ella que no podía descifrar. Dentro de mí surgió la sensación de que ese momento había sido importante. Importante, pero no para mí. Algo estaba ocurriendo que no podía entender, y eso me hacía sentir atrapada. Yo solo había venido al gimnasio, como siempre, un día normal, pero ahora, después de las palabras de Jake, sentía que el mundo a mi alrededor había cambiado, aunque no de manera obvia. Sara me contaba algo sobre los planes para la mañana siguiente, pero apenas prestaba atención a sus palabras. Mi mente estaba ocupada con lo que había sucedido en el gimnasio, con cada momento,
cada mirada de Jake. Él era como una sombra que me seguía, y ahora sabía que no sería fácil olvidarla. Fue en ese momento que entendí que no podía simplemente dejar ir esa conversación. Necesitaba averiguar algo. Tenía que entender qué se ocultaba detrás de sus extrañas palabras y su silencio. ¿Qué estaba realmente tratando de decirme? La inquietud aumentó. Sabía que esto no había sido una conversación casual, ni una simple observación. Había algo más. Y no podía ignorarlo. No podía seguir en la ignorancia. Sara notó mi silencio y detuvo su discurso. ¿Estás bien?, preguntó, y en su voz ya estaba esa ligera preocupación que recordaba de sus preguntas. La miré y, sin decidir nada, simplemente asentí. Pero en ese momento supe que no podría olvidar esa noche, y que probablemente sus consecuencias serían mucho más profundas de lo que podría imaginar. Al día siguiente, recibí un mensaje de Jake. Era una disculpa corta y simple por la conversación de ayer. Escribió que tal vez sus palabras habían sido extrañas y que necesitaba hablar sobre lo que le preocupaba. Inmediatamente entendí que esa conversación podría haber sido parte de algo más complejo de lo que había supuesto. Su mensaje me hizo reflexionar. No puedo decir que estuviera preparada para esto, pero sentí que no podía dejar todo ahí. Necesitaba entender qué había detrás de sus palabras, de su silencio. Acordamos encontrarnos, y yo propuse hablar de todo en una cafetería. Aceptó, y en mi mente trataba de prepararme para una conversación que no podía ser fácil. La pregunta, ¿estás bien?, sonó tan tranquila que de inmediato sentí algo extraño en su tono, como si ya supiera la respuesta. No podía entender por qué exactamente esa pregunta me ponía alerta. Pero no quise preocuparme demasiado, aunque algo en mi pecho se contrajo. Sara y yo habíamos sido amigas durante mucho tiempo, pero en ese momento, sentada con una taza de café en su acogedora cocina, me parecía que ella podía verme a través de mí, como si fuera un libro abierto. Y yo, en realidad, escondía muchas cosas, demasiadas. Después de un largo día de trabajo, cuando mi mente estaba cansada y los pensamientos parecían desvanecerse en la niebla, solo necesitaba una cosa: silencio. Estábamos sentadas frente a frente. Su mirada caía suavemente sobre mí, y yo buscaba en mis pensamientos algo familiar que me diera una sensación de seguridad. Todo era como siempre. Tal vez era su mirada, llena de algo que no lograba entender. Ella bebió lentamente de su taza y me miró de nuevo. Yo respondí con un leve asentimiento, aunque por dentro sentía que no podía esconderme detrás de ese gesto. ¿Estás realmente bien?, volvió a preguntar, sus ojos fijos en los míos. No era solo curiosidad, sino algo más profundo que me hacía sentir como si pudiera mirar directamente en mi alma. Sonreí, tratando de no mostrarme nerviosa. Respondí que todo estaba bien, pero por dentro sabía, no estaba bien. No podía entender qué estaba pasando, pero algo era evidente. Algo estaba ocurriendo, y ya no era una simple coincidencia. Sara siempre había sido así, atenta, algo alerta, a veces demasiado perspicaz. Habíamos vivido muchas cosas juntas y nunca pensé que podría esconderme de ella. Pero en ese momento, en sus preguntas, sentí algo más que simple interés. Ella bebió café nuevamente, luego dejó la taza sobre la mesa e hizo una pausa, como si estuviera pensando en sus palabras. Yo sabía que tal vez sentía que estaba tratando de esconder algo, pero ni una mirada, ni una palabra podrían delatarme. Traté de distraerme, hablando de trivialidades. Aún así, su silencio seguía siendo penetrante. Hace varios años decidí empezar de nuevo. Estaba cansada del ruido interminable de la gran ciudad, de la multitud y el ajetreo, de la sensación de que la vida se me escapaba sin rumbo. Los días de trabajo se volvieron iguales entre sí, y cada noche volví a casa con la idea de que este mundo no era el mío. Necesitaba silencio, necesitaba un descanso para el alma, un espacio donde pudiera reiniciar. Elegí un pequeño pueblo, tranquilo y casi deshabitado. Aquí no había esa presión que se siente en una gran metrópoli. Todo me parecía extraño y nuevo, pero al mismo tiempo era exactamente lo que había estado buscando. Sentía que este rincón podría convertirse en mi hogar, un lugar donde podría perderme, no ser vista si lo deseaba, y, por el contrario, ser yo misma. Al principio me sentía algo incómoda. Me mudé aquí sola,
sin amigos ni conocidos cercanos. Por las noches paseaba por las calles, disfrutando del silencio, y pensaba que este lugar era, sin duda, el adecuado para mí. Comencé a conocer a la gente del pueblo, y una de las primeras con quien hablé fue Sara. Sara era una habitante de este pueblo, y su presencia resaltaba por su vitalidad. Se integraba tan fácilmente en la vida de este pequeño rincón, como si hubiera nacido y crecido aquí. La conocí por casualidad cuando ella estaba en una cafetería leyendo un libro, mientras yo buscaba un lugar donde tomar un café y descansar un poco de mis pensamientos. Nuestro encuentro fue inusual. Empezamos a charlar de inmediato, como si nos conociéramos de toda la vida. Le conté sobre mi mudanza, sobre lo cansada que estaba de la gran ciudad. Ella escuchaba atentamente, y sus ojos brillaban mientras compartía sus pensamientos. Sara era abierta, alegre y parecía encontrar siempre el lado positivo en cualquier situación. Noté cómo su energía me contagiaba. Fue como un soplo de aire fresco. Pronto nos hicimos amigas. Me mostró los cafés, parques y tiendas locales, y me presentó a algunas personas. Comenzamos a vernos todas las semanas, y pronto nuestras reuniones de los viernes con una copa de vino se convirtieron en una tradición. A veces hablábamos hasta tarde en la noche y luego volvíamos a casa, discutiendo todo lo que se nos ocurría. Nuestras conversaciones eran sencillas, pero sinceras. Era algo que me faltaba en la gran ciudad. Me di cuenta de que este pueblo, con su ritmo de vida tranquilo, podría convertirse en mi lugar. Y tal vez, fue aquí, entre estas calles calmadas y pequeñas alegrías, donde podría encontrar mi armonía